Muy buenos días a todos. Esta semana en el seminario de la Academia de Agricultura tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Asael Benítez Hernández. El doctor Asael es ingeniero bioquímico con especialidad en alimentos por el Instituto Tecnológico de Mazatlán. Es maestro en ciencias con especialidad en acuicultura y nutrición en peces marinos por el CIAT y doctor en ciencias por el CIPNOR. Se ha desempeñado como técnico de laboratorio húmedo de nutrición experimental del CIPNOR y profesor investigador de tiempo completo titular A desde el 2022 en la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor es parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado en la Red Nacional de Información e Investigación de Pesca y Acuicultura del INAPESCA, así como tiene la mención honorífica como investigador del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos del Estado de Sinaloa, así como ha participado en la Sociedad Mexicana de Acuicultura. Doctor, muchas gracias por estar aquí, doctor Asael, y pues quedamos atentos a lo que nos va a presentar sobre este interesante tema. Adelante. Bueno, muchas gracias a ti, doctor Daniel, por la presentación y por la invitación. Es un gusto, ¿verdad?, estar participando en esta serie de seminarios, sobre todo, ¿verdad?, en el CIMNOR, que finalmente de ahí obtuve mi último grado de estudios. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por haber asistido a este seminario y por lo que comentaba el doctor Daniel. Pues ya se nos traslapó, ¿verdad? Con este evento que va a suceder, ¿verdad? Lo del eclipse, que no estaba programado, pero como se fueron acercando los días, surgió por ahí otro compromiso, ¿verdad? No soy meteorólogo ni nada por el estilo, pero bueno, somos sede el día de hoy en la Facultad de Ciencias del Mar de toda la universidad, donde se van a estar impartiendo algunas pláticas, conferencias y finalmente lo que es la observación del eclipse, ¿no? Entonces, muy buenos días nuevamente y voy a iniciar con la presentación, ¿verdad?, que traigo preparada para el día de hoy. El título es Fuentes nutricionales y alternativas de ingredientes para la alimentación de juveniles de jurel seriola rivoliana, una especie con potencial de cultivo. Permítame, creo que no avanza. Creo que eso no hicimos prueba. Eh, Eh, y al parecer se quedó aquí se trabó un poco. trabada, ajá, la presentación. A ver, voy a- Si gustas dejar de compartir y volver a compartir para que... Sí, listo, ya cambió en mi pantalla. ¿Ustedes? Sí, ya está cambiando. Sí, ok. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Con lo que nos reúne a todos aquí, que es la acuicultura, ¿verdad? Este, seguramente todos ya sabemos, ¿verdad? Lo que es la acuicultura, cuál es el objetivo. Entonces aquí le traigo unos pequeños datos. La acuicultura, pues, es una actividad dirigida a producir y engordar organismos en su medio, digamos, natural, ¿verdad? Puede haber diferentes tipos de sistema. Entonces, nosotros optaríamos por elegir el que más se adapte a la especie que vamos a cultivar o el sistema que nos pueda beneficiar obteniendo un mayor rendimiento productivo, ¿verdad? También pues la acuicultura, son cultivos en condiciones controladas para peces, moluscos, crustáceos y plantas y que son útiles para el hombre. Generalmente, ¿verdad? Esta actividad se desarrolla con la intervención humana. ¿Para qué? Para generar mayor producción, concentrar ciertas poblaciones de interés comercial, llevar un régimen de alimentación más controlado y tener organismos a los cuales podamos proteger de depredadores con el objetivo final de tener una mayor capacidad productiva. ¿Qué beneficios tiene la acuicultura? La generación de empleos, la producción de alimentos, ¿verdad?, para consumo humano. Es
pues puede ser una opción, ¿verdad? Para sustituir lo que es la pesca intensiva de especies disminuidas. También reduce la presión sobre la pesca de especies que probablemente pudieran estar en peligro de extinción. Podemos tener una fuente para una mejor alimentación de las personas, de la población en general, y genera una economía empresarial, ¿sí? Es importante, ¿verdad? Resaltar que la acuicultura juega un papel, un rol en el objetivo de alcanzar una seguridad alimentaria a nivel mundial. En estos tiempos, ¿verdad? Difíciles, permítanme un poquito. Pues es importante fomentar lo que es el consumo de pescado. Ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que es una fuente nutritiva, proteica, de alto contenido de ácidos grasos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos productos de la pesca y la acuicultura van a proveer estos atributos, ¿verdad?, para revertir lo que es el hambre, la malnutrición y la obesidad que aquejan, pues, a la población mexicana, ¿no?, en general. Les presento este gráfico. Generalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de acuicultura, pues presentamos este gráfico y lo vamos actualizando conforme nos va actualizando los datos estadísticos de la FAO, ¿verdad? Entonces, más que nada, es para recalcar el crecimiento que año con año estamos teniendo con esta actividad acuícola, ¿verdad? Darnos cuenta que... pues es una actividad que año con año va generando mayor producción. Con los adelantos e investigaciones que se van realizando, vamos creando una actividad sostenible. Por lo tanto, el 49% de las 178 millones de toneladas de productos acuáticos provienen de la acuicultura. Entonces, en el caso particular de México, nosotros estamos trabajando con el objetivo de aumentar, bueno, producir y además aumentar el consumo de proteína, tener una alternativa de mejora y que esta actividad sea eficiente y sostenible, ¿verdad? Aquí podemos ver también que pues perdón, es una tabla, ¿verdad?, de la producción acuícola mundial que va desde el año 1991 hasta 2020, donde nosotros podemos ver, en el caso particular de los peces de aleta, acuicultura y marina costera, cómo es que ha ido incrementando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces también tenemos por acá el otro dato de peces de aleta en acuicultura continental, ¿verdad?, que también a lo largo del tiempo ha ido aumentando. Entonces, todo cantidad productiva, ¿verdad? O toneladas que se llegan a producir de organismos acuícolas en acuicultura, eh, pues debe de tener una base, ¿verdad? Para que esto funcione. Entonces es aquí donde entramos nosotros, lo que es la nutrición y alimentación de organismos acuáticos, ¿verdad? Donde primeramente tenemos que desarrollar una formulación que cubra los requerimientos de la especie a la que vamos a alimentar o la que queremos producir. Se realiza la fabricación del alimento y después viene lo que es la alimentación, los regímenes alimenticios, raciones o diferentes opciones, ¿no?, que tenemos para este objetivo. Sin embargo, no todo termina ahí, ¿verdad? Para obtener un buen crecimiento y una supervivencia, también esto va a depender de la calidad de agua, algunos parámetros principales como son temperatura, pH, oxígeno, amonio, nitritos y nitratos, pero también depende en gran parte del alimento, sobre todo que este alimento balanceado tenga los requerimientos nutricionales que la especie en cultivo está demandando. Por lo tanto, el objetivo de los alimentos es suministrar, ¿verdad?, todos los nutrientes necesarios para la obtención de un máximo crecimiento y un buen estado de salud de los organismos. En este sentido, lo que más nos interesa es considerar el contenido de ciertos nutrientes, principalmente carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Sobresaliendo como un macronutriente de un mayor interés. En el caso de las proteínas, nos interesan porque son fuentes de aminoácidos, ¿verdad? Se utilizan para el crecimiento del organismo, en la reproducción y reconstrucción de tejido y constituyen un tejido básico de las células. Por otro lado, ¿verdad? Uno de los inconvenientes de este nutriente es
como que es un componente más costoso, ¿no? En lo que es el contenido de nutrientes o en la fabricación de un alimento balanceado. Por otro lado, tenemos los lípidos como fuente de energía, una fuente de ácidos grasos esenciales. También son precursores de hormonas, absorción de vitaminas, bueno, ayudan a la absorción de vitaminas y también funciona como un atractante en los alimentos balanceados. Por otro lado, tenemos los carbohidratos que proporcionan energía que requiere el pez para las actividades vitales y de subsistencia. Aquí podemos encontrar como principal carbohidrato el almidón y sería una fuente económica de energía, ¿verdad? Además, al momento de la fabricación de los alimentos genera cierta estabilidad de los mismos en el agua. Por lo tanto, ¿sí? Ya hablando de estos nutrientes en general, pues hay un ingrediente muy particular, muy importante y que es el principal que se utiliza en los alimentos balanceados por la cuestión del alto contenido proteico, ¿verdad? Este es la harina de pescado, el cual es un subproducto que proviene de la industria de la pesca, en donde el pescado entero o en trozos, ¿verdad? Son sometidos a un proceso de cocción y posteriormente secado. Esta harina de pescado, pues como ya se los comentaba, ¿verdad? Es una excelente fuente de proteínas, de aminoácidos, de lípidos, tiene una alta digestibilidad, aporta mínimamente un 60% de proteína, ¿verdad? Es rica en ácidos grasos, en algunas vitaminas y es fuente de minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio, ¿sí? Continuando. Es que, perdón, como está algo larga la presentación, creo que por eso se está trabando. Voy a brincarme esa diapositiva porque al parecer está causando problemas. Listo. Bueno, entonces la utilización de la harina de pescado, pues siempre y cuando, ¿verdad? Se pueden reemplazar esta harina de pescado en los alimentos, pues dependiendo de la cantidad de harina que se está utilizando. ¿Por qué? Porque principalmente este ingrediente se utiliza para la alimentación de peces carnívoros o organismos con hábitos alimenticios carnívoros, ¿verdad? Entonces, si la cantidad de harina de pescado que contiene el alimento balanceado pues no es tan alta, no vamos a poder sustituir en gran cantidad la harina de pescado con un ingrediente vegetal, ¿verdad? Entonces, otro de los inconvenientes que tenemos al usar la harina de pescado, perdón, es el alto costo. También la disponibilidad limitada que existe a nivel mundial, ya que como les comento, pues es una fuente con alto contenido proteico que no nada más se utiliza en la acuicultura, ¿verdad? Se utiliza en la producción de otro tipo de alimentos para otros organismos de engorde, incluso para productos, ¿verdad? De consumo humano. Por lo tanto, ¿verdad? Se han desarrollado y se siguen desarrollando investigaciones para identificar fuentes alternas de proteína y aprovechar los subproductos al utilizarse para la producción de harinas en la alimentación. Por eso mismo, hemos llegado, ¿verdad?, a tratar de aprovechar recursos pesqueros de una actividad que puede llegar a desarrollar cierto producción económica, ¿no?, para la población. Continuamos con esto, tenemos lo que es la selección de proteína animal, ¿verdad? Como ya les decíamos, la disponibilidad es limitada, es cara, por lo tanto, hemos estado trabajando, ¿verdad?, en utilizar otras alternativas proteicas, en este caso de origen animal, como lo es la harina de calamar, la de subproductos de camarón, soluble de pescado, harina de carne y hueso de puerco, de res, harina de subproductos de atún y por ahí hay otras más como la harina de ave, ¿verdad? Grado mascota, grado alimento, la harina de sangre. Eh, y todas estas han sido probadas en diferentes especies, ¿verdad? Organismos carnívoros, incluso se han utilizado para incluirse en cierto porcentaje en la alimentación de otros organismos
con hábitos alimenticios omnívoros, ¿verdad? O herbívoros. Entonces, esta harina de carne y hueso tiene un contenido de proteína del 53%, 13% de lípidos, lo cual en ciertas investigaciones ya hemos tenido resultados que, por ejemplo, en el caso del camarón Litopenes banamei, se han probado alimentos para ver la digestibilidad y se han obtenido resultados que es digerible o aceptable hasta el 82%. ¿Sí? También tenemos la harina de subproductos de atún con un porcentaje mínimo de proteína del 61%. Esta es otra alternativa sustentable proteica. Tiene también, es una fuente de aminoácidos y aporta algunos micronutrientes. Sin embargo, ¿verdad? La inclusión de esta harina se va a ver limitada en el caso que tenga altos contenidos de arsénico, cadmio, mercurio o plomo. Por otro lado, también se ha utilizado lo que son los hidrolizados de subproductos de atún con el objetivo, ¿verdad?, de tener una alta concentración de aminoácidos y proteína. Actualmente, este hidrolizado o, bueno, las investigaciones se están centrando en utilizar un hidrolizado, pero ya no líquido o como soluble de pescado, sino que ahora con las nuevas tecnologías que se utilizan para fabricación de alimentos, ya tenemos un hidrolizado de pescado, pero en forma de harina, o sea, seco. Y ahora se está evaluando este nuevo ingrediente, ¿verdad? Para comprobar o ver si tenemos un mejor efecto en cuanto a rendimiento y nutrición de los organismos en cultivo. Por otro lado, tenemos la harina de calamar, también presenta alto contenido de proteína. Y pues tiene un factor de crecimiento muy elevado a la hora de utilizarlo como un ingrediente proteico en los alimentos balanceados. Por otro lado, tenemos lo que es las cabezas de camarón, ¿verdad? La harina de cabeza de camarón con un alto contenido de proteína, lípidos. Sin embargo, este ingrediente tiene alta importancia. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando aquel desecho, ¿verdad?, que se genera en las granjas de camarón, en los campos pesqueros y en las congeladoras de camarón. Por lo tanto, al procesarse y convertirse en harina de camarón, nos aporta altos contenidos de nutrientes, principalmente como proteínas y lípidos. Por otro lado, tenemos una serie de fuentes vegetales, ¿verdad? Que se han probado constantemente en diferentes concentraciones, en diferentes porcentajes de sustitución y con varias especies. Por lo tanto, esto no ha terminado de investigarse o de probarse, ¿verdad? Se siguen haciendo trabajos en relación a esto. Por ejemplo, tenemos algunos como la harina de sorgo, de canola, de maíz, de cáscara de mazorca de elote, pero principalmente, ¿verdad? Aquí la señalo con una imagen más grande. El más utilizado, el que aporta más proteína es la harina de soya y el concentrado proteico de soya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se ha utilizado bastante esta harina en los alimentos balanceados? Porque es una fuente más económica, ¿verdad? Hay mucha disponibilidad de este ingrediente. Sin embargo, no se puede utilizar más allá del 40% en el caso de la alimentación de peces carnívoros. ¿Sí? Por otro lado, ¿verdad? Tenemos otras opciones que se pueden utilizar en este sentido, como son la harina de gluten de maíz, canola, garbanzo, chícharo, lentejas. Hay algunas otras, pero en general estas son las más usadas y que aportan una mayor cantidad de proteína, porque, por ejemplo, tenemos la harina de trigo o la harina de maíz. Sin embargo, estas harinas se utilizan como una forma de relleno porque el contenido proteico es relativamente bajo, no alcanza ni siquiera el 20% de proteína. Por lo tanto, si un ingrediente no cumple con ese requisito, no se utiliza como una fuente proteica en los alimentos balanceados. Por otro lado, ya se ha estado trabajando también en buscar fuentes alternativas, ¿verdad? Que no son de origen pues cárnico, ¿verdad? Ni de origen marino, ni vegetales. Ahora se está trabajando con lo que es el uso de harinas provenientes de ciertos insectos. Algunos de ellos, lombriz, ¿verdad? Harina de lombriz, harina de grillos, de moscas soldados, saltamontes, escarabajos, libélulas,
moscas domésticas, grillos domésticos. ¿Por qué? Porque estos organismos, ¿verdad? También son fuente de proteínas, incluso van desde los que menos aportan tienen un 20%, pero alcanzan concentraciones proteicas de hasta un 85%, ¿sí? Son ricos en aminoácidos esenciales, en ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales. Por otro lado, ¿verdad? También se está trabajando en lo que son el aprovechamiento, utilización de residuos de frutas, hortalizas y granos, ¿verdad? Que estos también son un foco de infección, causan contaminación y pérdidas económicas en la industria, incluso en los productores agrícolas, ¿sí? Algunos ejemplos son la cáscara de naranja y otros cítricos, lo que es la semilla y cáscara de mango, que es lo que ahorita antes de la presentación le platicaba al doctor Daniel, que actualmente estamos terminando un proyecto donde se utilizó harina de mango, harina de pulpa de mango y semilla de mango en diferentes concentraciones en lo que es la alimentación de la tilapia. Y por otro lado, también actualmente se está desarrollando un trabajo con un estudiante del SIGNOR, La Paz, el probar harinas de subproductos de mango en la alimentación de camarón. ¿Sí? Otras opciones son el residuo de café, el rastrojo de maíz, ya les mencionaba anteriormente en una diapositiva la mazorca de mango, se han hecho trabajos con rezaga de productos agrícolas como el pepino, como la calabaza, como el tomate o el jitomate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos subproductos o vegetales son fuentes de azúcares, carotenoides, minerales, ácidos orgánicos, ¿sí? Que pueden utilizarse de cierta manera o hasta cierto porcentaje en la alimentación de organismos carnívoros, pero mayormente se pueden utilizar en organismos omnívoros, como es el caso de la tilapia. Además, que presentan compuestos bioactivos, ¿verdad? Que nos pueden llevar a producir alimentos balanceados que pueden ser funcionales para ciertas especies. A raíz de todo esto, ¿verdad? Por ahí dentro de, les presento este artículo, ¿verdad? Porque para mí es importante, no quiere decir que sea el único, ¿verdad? Que hemos logrado producir, pero es importante, ¿por qué? Porque se trabajó con esta especie que relativamente, pues es nueva, ¿verdad? Porque el cultivo del jurel Cellula riboliana, pues no está tan desarrollado. Y en ese momento, pues no había disponibilidad de larvas ni de alevines, menos juveniles, ¿verdad? Y la otra opción, bueno, o el otro objetivo por qué se logró este trabajo fue precisamente el aprovechamiento, ¿no? De diversas materias primas que no se estaban utilizando y que pues son ricas en macronutrientes, principalmente, como ya se los he venido mencionando, en proteína y lípidos. Bueno, entonces, ahora sí metiéndonos a lo que es la parte, ¿verdad? Del cultivo de jurel, de la nutrición del jurel, en el desarrollo de este trabajo que les presento por aquí, pues esta especie, ¿verdad? Es de gran importancia y se distribuye en lo que es en México, ¿verdad? Tiene ventajas para cultivar, tiene un rápido crecimiento y su músculo o carne es de gran calidad por su aporte nutricional y de alto valor comercial. Además que la especie tiene un gran potencial para cultivo, el organismo puede alcanzar hasta 80 kilogramos, ¿verdad? Tenemos algunos datos importantes que nos llevaron en su momento o nos sirvieron para lograr una formulación que son lo que se alimenta de músculos, crustáceos, equinodermos y peces pequeños, ¿verdad? Eh, Dependiendo, ¿verdad?, el estadio de vida del organismo, pues se va alimentando de ciertas especies, ¿verdad? En el caso de copépodos, es anchovetas, y conforme va creciendo, va consumiendo organismos más grandes. Entonces, nosotros al conocer, ¿verdad?, todos los hábitos alimenticios, ¿verdad?, del organismo, los requerimientos nutricionales de la especie, ¿verdad? Pues esto es muy importante saberlo porque a partir de aquí es donde se va a empezar a diseñar un alimento balanceado con la cantidad de ingredientes que tenemos disponibles, ¿verdad?
o a través de esto se va a tomar la decisión de buscar ciertos ingredientes, clasificarlos de acuerdo al contenido nutricional y posteriormente utilizarlos, ¿verdad? En la alimentación de los mismos. Eh, en base a esto, ¿verdad? En su momento nos dimos a la tarea de investigar, además de que ya había antecedentes, ¿verdad? De que se estaban generando ciertos subproductos, eh, como son las cabezas de camarón, las vísceras de hacha y vísceras de almeja catarina. Eh, Otro de los factores que pues nos obligó, digamos, ¿verdad? O se tomó la decisión de utilizarlos fue que estos subproductos pues se estaban desperdiciando, no se estaba obteniendo ningún provecho de ellos. Se estaban tirando a cielo abierto, provocando contaminación, focos de infección y por lo tanto, ¿verdad? Al obtener más información de ellos, al ser analizados y probados, se podría generar un ingreso económico para todas estas familias, ¿verdad? O personas que se dedican a la actividad de la pesca y la acuicultura. Entonces, pues se hicieron diversos análisis, ¿verdad? Para probar, bueno, para conocer y determinar la concentración de nutrientes, principalmente proteína y extracto etéreo. En esta tabla podemos hacer una comparación, ¿verdad? Del contenido de proteína de harina de sardina o harina de pescado y la cantidad de lípidos. Si ustedes ven, ¿verdad? El contenido proteico y lipídico de los subproductos que se utilizaron para fabricar harina, en este caso catarina, cabezas de camarón y vísceras de hacha, podemos ver que presentan un alto contenido. No es igual, ¿verdad? Exactamente igual al contenido de la harina de pescado, sin embargo, es un alto valor y que puede ayudar a sustituir hasta cierto porcentaje a la harina de pescado. Entonces, como les decía, nos dimos a la tarea de acopiar lo que son las cabezas de camarón, vísceras de almeja catarina, vísceras de hacha en Baja California Sur, principalmente en las localidades de Cancún y Puerto San Carlos. Fueron conservadas en hielo y posteriormente congeladas en el laboratorio a menos 18 grados centígrados hasta su procesamiento o análisis, ¿verdad? Para la fabricación de harinas experimentales, primeramente se descongelaron las materias primas, se procedió a lo que es la cocción, el secado en horno con ventilación y finalmente una molienda y pulverizado y un tamizado de 250 micras, ¿verdad? Que es uno de los requisitos que debe tener una harina para ser utilizada en la alimentación y nutrición o más bien en la fabricación de alimentos balanceados. Algunos análisis que se realizaron en el laboratorio fue la determinación del contenido de proteína, humedad, extracto etéreo, cenizas, aminoácidos y ácidos grasos, tanto para los ingredientes experimentales, en este caso de harinas de subproductos marinos, como para otros ingredientes que iban a formar parte de la formulación del alimento balanceado, así como de los alimentos ya elaborados y de los organismos de Jurel, tanto al inicio como al final del experimento. Al realizar estos análisis, ¿verdad? Conocimos lo que es la composición química proximal de los ingredientes utilizados. Aquí podemos ver una tabla de la composición proximal donde presentamos lo que es la harina de pescado, el concentrado de proteína de soya, eh, las cabezas de camarón, vísceras de catarina y vísceras de callo de hacha. Bueno, no le doy tanta importancia, ¿verdad? Lo que es la harina de trigo. ¿Por qué? Porque no se utilizó como una fuente proteica, pero sí era uno de los ingredientes que se utilizó en mayor cantidad en cuanto a la formulación. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que les marco en los recuadros verdes, que es el contenido de proteína cruda, donde podemos ver que el análisis nos arrojó 699 gramos, ¿verdad? Por cada kilogramo de harina. Y los ingredientes experimentales, pues también aportaban una cantidad muy importante, que iban desde un 52% o de 520 gramos, ¿verdad? Por cada kilo, hasta 577 gramos por kilo. También, ¿verdad? Podemos apreciar que la harina de pescado
contiene 61 gramos de extracto etéreo de lípidos totales, ¿verdad? 72 gramos las cabezas de camarón, 144 gramos las vísceras de almeja catarina y 138 gramos las vísceras de callo de hacha. Por lo tanto, ¿verdad? Si no era similar el contenido de proteína, ¿verdad? La harina de pescado, pues sí tenían un mayor contenido de lípidos, ¿verdad? Lo que nos daba un plus, ¿verdad? A estos ingredientes. ¿Por qué? Porque iban a tener un mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados y también mediante el contenido de estos lípidos probablemente iban a ser más atractivos para la especie, ¿verdad? O más palatables. En cuanto a la composición de aminoácidos, ¿verdad? Resalto aquí la cantidad de aminoácidos, ¿verdad? En el caso de los de color verde, que sobresalen o que son mayor a la harina de pescado. Entonces, podemos ver, ¿verdad? En el caso de aminoácidos, las cabezas de camarón tienen un mayor contenido de aminoácidos que la harina de pescado. Sin embargo, las vísceras de catarina y de hacha resultaron ser similares. En el caso de algunos ácidos grasos, ¿verdad? También podemos ver que las cabezas de camarón y vísceras de hacha tienen un mayor contenido en ciertos aminoácidos, como lo son el araquidónico, el EPA, ¿verdad? Y generalmente, bueno, en la cantidad de ácidos grasos altamente insaturados. En rojo, las pequeñas deficiencias, ¿verdad? De estos aminoácidos o ácidos grasos. Sin embargo, pues eso no daba pie a que el ingrediente, ¿verdad? O la harina, no fuera un buen candidato para utilizarse en la sustitución parcial de la harina de pescado. Al conocer la cantidad de nutrientes, ¿verdad? De las harinas experimentales, pues nos dimos a la tarea de realizar lo que es el diseño y la formulación del alimento, la elaboración del mismo, ¿verdad? Y posteriormente, probar, ¿verdad? Este alimento con los organismos. En esta diapositiva les presento lo que es la formulación de los alimentos balanceados. Tenemos el control que se hizo a base de harina de pescado y posteriormente 3 alimentos experimentales con cada uno de los ingredientes de cabezas de camarón, vísceras de catarina y vísceras de hacha, ¿verdad? En el cual se sustituyó el 25% de proteína, ¿verdad? De cada uno perdón, de la harina de pescado, ¿sí? Por otro lado, se desarrolló también un alimento que le llamamos triple. ¿Por qué? Porque contenía un porcentaje de cada uno de los 3 ingredientes experimentales. Y a la hora de evaluar, ¿verdad? La composición proximal de estos alimentos balanceados, pues el objetivo del diseño y la formulación fue que los alimentos fueran isoproteicos e isolipídicos. Y es lo que se aprecia, ¿verdad? Aquí en los resultados de la tabla de composición proximal, que fueron formulados y diseñados a un 50% de proteína y 13% de lípidos. El diseño experimental de este trabajo, ¿verdad? Fue de 15 tanques, ¿verdad? 3 réplicas por cada uno de los tratamientos y se midió lo que es diariamente temperatura, oxígeno y salinidad, ¿verdad? Utilizando organismos de 48 gramos de peso inicial, 10 organismos por tanque y se utilizaron los 5 alimentos por triplicado. La evaluación biológica duró 60 días y se hicieron biometrías quincenales, ¿verdad? Para probarlo, o bueno, medir lo que es la supervivencia, ganancia en peso y algunos índices o técnicos y nutricionales que van relacionados principalmente con los alimentos balanceados y el desarrollo de los organismos. También se hicieron análisis hematológicos y en cuanto a los resultados, ¿verdad? Tenemos el gráfico de crecimiento durante los 60 días donde podemos ver que los peces alimentados con el alimento de vísceras de hacha tuvieron un mayor crecimiento, alrededor de los 400 gramos, ¿sí? En 60 días, seguidos por los peces alimentados con harinas de cabeza de camarón.
y posteriormente el alimento control, que el alimento control, si recuerdan, fue un alimento elaborado principalmente con harina de pescado. Y por acá tenemos algo que salta a la vista, ¿verdad? Que es estas dos curvas de crecimiento donde podemos apreciar que en color verde tenemos el alimento triple, si recuerdan era el que tenía las tres fuentes proteicas, ¿verdad? Experimentales, y abajo el alimento de vísceras de Catarina. Entonces, esto se dio de tal manera, ¿verdad? Que pues probablemente, bueno, a la hora de estar desarrollando el ensayo, empezamos a notar un comportamiento, ¿verdad? De los organismos que rechazaban el alimento. Entonces, pues simplemente era por observación, los alimentos tenían los requerimientos nutricionales de la especie, no se veía desarrollo de microorganismos en el alimento seco, los parámetros de calidad de agua, flujo, todo era igual a los otros alimentos experimentales, a los otros tratamientos. Sin embargo, no fue hasta posteriormente, ¿verdad? Que fuimos conociendo resultados de laboratorio donde empezamos a llegar a ciertas conclusiones el por qué sucedió eso, ¿no? Con estos organismos. Entonces, otros resultados son como la tasa específica de crecimiento, consumo de alimento individual y el factor de conversión alimenticia, ¿verdad? Donde podemos ver que la tasa específica de crecimiento. Cerraste tu micrófono, Asael. Ok. Listo. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Otros resultados son la tasa específica de crecimiento, el consumo de alimento individual y el factor de conversión alimenticia, donde podemos ver, ¿verdad? Que los resultados coinciden o son iguales o similares a los obtenidos en otras especies carnívoras. Y en general, en estos gráficos podemos ver, ¿verdad? Nuevamente que para las vísceras de Catarina, triple, ¿verdad? Los resultados pues fueron muy bajos, incluso hasta el consumo de alimento, ¿verdad? Se vio afectado. Lo resalto, ¿por qué? Porque ocurrió algo muy particular, ¿verdad? En este trabajo. Sin embargo, ¿verdad? Por otro lado, podemos ver que la tasa de crecimiento alimenticio, conversión alimenticia y el consumo de alimento, pues arrojaron los mejores resultados con lo que es el alimento de vísceras de hacha y de cabezas de camarón. Se voy a trabar por... Okay. Bueno, en cuanto a la composición química proximal de los organismos, podemos ver aquí en los recuadros verdes, ¿verdad? Que el contenido de proteína se mantuvo en los tres tratamientos, fue igual al alimento control y no se presentaron diferencias estadísticas, ¿verdad? En cuanto al contenido de extracto etéreo. Los análisis hematológicos también no mostraron, ¿verdad?, diferencias significativas estadísticas en lo que es el hematocrito, ¿verdad?, hemoglobina, pero sí, ¿verdad?, hay diferencias significativas en comparación con lo que son los organismos que se alimentaron con vísceras de almeja catarina y el alimento que tenía los tres subproductos, ¿verdad? Eh, Por el lado de los parámetros bioquímicos en sangre como colesterol, volvemos a ver la misma tendencia, ¿verdad? Igual en proteínas totales, tenemos el mismo, pues no se presentan diferencias significativas, sin embargo, contra los alimentos experimentales que contenían vísceras de almeja catarina, pues sí, ¿verdad? Eran bastante diferentes y tenían una menor concentración. Entonces, lo que podemos ver, ¿verdad? En este caso, o en estos resultados que les presento, es que, pues, las harinas, ¿verdad? De cabezas de camarón y vísceras de hacha, pues no presentaban mayor problema, ¿verdad? Al sustituirse en cierto porcentaje a lo que es la harina de pescado. Eh,
En el caso de la proteína, ¿verdad? Fue cuando ya empezamos a, pues, atar cabos, ¿verdad? Sacar conclusiones. En el caso de la proteína, pues un decremento en este contenido, pues se atribuye a enfermedades, a daño hepático, a absorción deficiente de nutrientes, deficiencias nutricionales incluso, inanición y enfermedades infecciosas, ¿verdad? Entonces, si recuerdan que yo les comentaba que los organismos no comían, pues se podía atribuir, ¿verdad?, una desnutrición. Sin embargo, había un problema de fondo, ¿sí? Por ahí no lo presento en este trabajo. Hay otra publicación que habla de eso y fue la presencia del ácido graso 18,5N3, que es el ácido cadaico, ¿verdad? Este ácido cadaico, pues es una toxina que se presenta principalmente en organismos filtradores. Por lo tanto, posteriormente al hacer análisis, ¿verdad?, de esta harina de vísceras catarina, pues nos dimos cuenta que pues que sí contenía, ¿verdad? Sí contenía este aminoácido, incluso se desarrollaron algunos experimentos con ratones, nada más que eso ya está en otra publicación. Sin embargo, ¿verdad? Podemos concluir que la utilización de las harinas de subproductos marinos como sustitutos parciales de la harina de pescado en el alimento, pues sí tuvo efectos diferentes sobre los parámetros de crecimiento y de utilización de alimento, ¿verdad? Parámetros bioquímicos, como se los presenté, y hematológicos, así como la composición química en juveniles de jurel. Siendo estos resultados positivos, ¿verdad? Aportando a un mayor crecimiento y desarrollo de los organismos. Los alimentos elaborados con estas harinas experimentales fueron más consumidos, ¿verdad? Permitieron mejorar la tasa de crecimiento y los pesos finales de los peces, así como mantener factores de conversión alimenticia similares o iguales a los peces que se alimentaron con harina de pescado. Además, no alteraron de manera significativa los parámetros bioquímicos y hematológicos, por lo que dichas harinas, ¿verdad?, de alto valor nutricional para Jurel Cellula riboliana, se pueden utilizar sustituyendo por lo menos, ¿verdad?, el 25% de la harina de pescado en el alimento. Otra de las conclusiones, ¿verdad?, que obtuvimos es que la inclusión de harina de vísceras de almeja catarina en los alimentos, pues tuvo efectos negativos prácticamente en todos los parámetros evaluados que les mostré. Presumiblemente, ¿verdad?, que se detectó a posteriori que contenía una toxina marina identificada como ácido cadaico, que repercutió, ¿verdad?, en la salud de los organismos. Algo muy interesante de estos animales es que rechazaban el alimento, pero aproximadamente cada 7, 8 días consumían una pequeña cantidad de pellets, lo que logró mantenerlos vivos durante todo el experimento. Incluso no presentamos mortalidad, ¿verdad? Eh, para que fuera atribuido directamente al alimento, sino que ellos comían un poco para mantenerse vivos, ¿verdad? Obtener energía y seguir vivos. Pero sí redujeron su peso, ¿verdad? Fue más bajo al peso que lograron alcanzar en los primeros 15 días, ¿vale? Entonces, para esto, ¿verdad? Para prevenir, pues es necesario realizar más estudios para determinar el valor nutricional de la harina de vísceras de almeja catarina, pero que sea libre de toxinas, ¿sí? En combinación o no con las otras harinas experimentales, a fin de establecer si se puede sustituir la harina de pescado o sardina, ¿verdad?, en el alimento para jurel. Como experiencia de este trabajo, pues es importante realizar análisis de toxicidad para descartar la presencia de toxinas en los subproductos marinos que comprometan la efectividad del alimento y ponga en riesgo la salud de los organismos en cultivo, particularmente aquellos que son filtradores y pueden acumular toxinas, como es el caso de los moluscos bivalvos. Y pues esto sería todo, ¿verdad? Muchas gracias por asistir. Y por aquí les dejo, ¿verdad? Los nombres de algunas redes sociales que pues estamos empezando a utilizar, ¿verdad? Para hacer un poquito de acercamiento al conocimiento universal, ¿no? Divulgación de un poquito de lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sael. Le agradecemos mucho su presentación. En vista de la premura que tiene usted para
a atender el siguiente compromiso y que hay un evento también en la explanada de CIPNOR. Llegaríamos al final de nuestro seminario el día de hoy y si tienen alguna pregunta, tanto los estudiantes como los colegas, tenemos aquí sus redes sociales y su correo electrónico Sí. para podernos poner en contacto y ver posibles colaboraciones o transferencia de conocimientos. Le Muy bien, se agradezco. los agradecería demasiado, ¿verdad? Que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar o cualquier otra inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a tener la grabación.